Gracia y verdad, Iglesia Cristiana. Te invitamos a que escuches con nosotros este estudio y que sea de edificación para tu vida. Bien, pues continuando entonces con nuestro estudio en el segundo libro de Samuel, capítulo 19, vamos al versículo 41. Después de que el rey va a entrar y cruzar el Jordán para entrar a Jerusalén, vamos a encontrar que dice en el verso 41 lo siguiente: y he aquí, todos los hombres de Israel vinieron al rey y le dijeron: ¿por qué los hombres de Judá, nuestros hermanos, te han llevado y han hecho pasar el Jordán al rey y a su familia y a todos los siervos de David con él? Y todos los hombres de Judá respondieron a todos los de Israel: porque el rey es nuestro pariente. Mas ¿por qué se enojan de eso con nosotros? ¿Hemos nosotros comido algo del rey y hemos recibido de él algún regalo? Entonces respondieron los hombres de Israel y dijeron a los de Judá: nosotros tenemos en el rey 10 partes y en el mismo David más que ustedes. ¿Por qué pues nos han tenido en poco? ¿No hablamos nosotros los primeros respecto de hacer volver a nuestro rey? Y las palabras de los hombres de Judá fueron más violentas que las de los hombres de Israel. Vamos a detenernos en esta parte porque va a ser el prefacio de lo que nosotros vamos a estar viendo en el capítulo 20. David regresa a Jerusalén y lo que vimos en el capítulo pasado también fue que los hombres de Judá no habían mandado hablar a David, y entonces David toma una relación con ellos o busca formar una relación con ellos amigable, y es como ellos mandan a traer a David. Y cuando David va regresando, la tribu de Judá lo va a recibir. Y hablábamos la semana pasada de la división de los dos reinos que ya se está gestando, y de hecho se gesta desde el capítulo 19 del segundo libro de Samuel. Esta división que nosotros encontramos en los libros de los reyes, en la cual nosotros vemos el reino del norte y el reino del sur, o el reino de Israel y el reino de Judá. Y vemos aquí la división es: ¿por qué ustedes fueron por David? Le preguntan las 10 tribus a la de Judá, ¿no? ¿Por qué? Nosotros tenemos 10 partes en David y se están peleando el rey. Y me llama mucho la atención la forma en cómo ellos comienzan a pelearse al rey, porque unos capítulos antes nosotros vimos, ni los de Judá, ni los de Israel querían a David como rey, querían a Absalón. La rebelión de Absalón empezó con la familia de Judá y terminó con todo Israel rebelándose en contra de David. Entonces, hace unos capítulos todos habían sido movidos por sus emociones y habían sido movidos al escuchar a un Absalón que era muy bueno con las palabras y que además era muy guapo, muy llamativo, ¿no? Podemos recordar un Absalón que el atractivo físico es como lo describe la Biblia, que era lo más llamativo de él. No era el más inteligente, no era el más fuerte. De hecho, vimos, muere por no saber montar bien un caballo, ¿no? Y termina enredado con su cabello, que era lo que más llamaba la atención de él. Se tardaba un año en cortarlo porque tenía mucho cuidado. Y entonces el pueblo de Israel, tanto de las tribus, de las 10 tribus como de la tribu de Judá, habían hecho todo un desastre, pero en este momento se están peleando por: no, es mi rey, no, es mi rey, David es mi rey. Y muchas veces nosotros somos movidos como ellos a decir: no, yo estoy comprometidísimo con Dios, y a pelear con otros grupos o con otras iglesias o con otras denominaciones, y a estar pensando: no, Dios no quiere esto para mí, o yo amo más a Dios que cualquiera de ellos, ¿no? Y pensamos, cuando hablamos con los católicos: yo amo más a Dios que cualquier católico, o yo amo más a Dios que cualquier bautista, o yo amo a Dios más que cualquier pentecostal, o yo amo a Dios más que a cualquier otra persona. Y aquí vamos a encontrarnos, ellos están peleando por quién ama más al rey, por quién pidió más el regreso del rey. Y lo que vamos a encontrar más adelante es que se va a descubrir
el corazón de todos ellos, el corazón de cada uno de estos hombres que primero había abandonado a David, pero que ahora todo el mundo dice, no, yo fui el primero que pidió que regresara el rey. Y lo vamos a encontrar en el capítulo 20. Entonces vamos, capítulo 20, versículo 1 dice, aconteció que se hallaba ahí un hombre perverso que se llamaba Seba, hijo de Bicri, hombre de Benjamín, el cual tocó la trompeta y dijo, no tenemos nosotros parte en David, ni de edad con el hijo de Isaí, cada uno a su tienda, Israel. Así todos los hombres de Israel abandonaron a David y siguiendo a Seba, hijo de Bicri, más los de Judá siguieron a su rey desde el Jordán hasta Jerusalén. Vamos a detenernos ahí. Entonces, fíjate, todo mundo se está peleando por, yo amo más a David, yo quiero que David sea rey sobre mi tribu, yo quiero que David sea rey. Y ahora resulta que de repente se levanta un hombre, que por cierto en el versículo 1 vemos que la Biblia lo marca como perverso. Y ahorita vamos a hablar de eso, pero se levanta este hombre llamado Seba. Y Seba toca la trompeta, hace que todo mundo voltee, ¿no? Le gusta llamar la atención. Y tú y yo podemos preguntarnos, ¿que no Israel ya había aprendido de eso? Que no ya Israel había visto con Absalón, que alguien que gustaba de llamar la atención, que llegaba con sus guardaespaldas, que llegaba partiendo plaza, que esperaba a la gente afuera de la puerta para decirle, oye, si yo fuera rey, yo te escucharía y yo haría justicia a tu demanda. O sea, Israel ya había caído en las redes de Absalón una vez y ahora están peleando por quién sigue mejor a David o por quién quiere más a David para rey. Y de repente escuchan a Seba. Y Seba lo que dice es, bueno, ¿y por qué ustedes deben de pelear por él? Pues si nosotros no tenemos parte en David ni heredad con el hijo de Isaí. Y me llama la atención cómo es que él marca a David como el hijo de Isaí. Los benjamitas, lo hemos escuchado ya con anterioridad cuando estábamos viendo a Saúl, en una forma despectiva hablaban de David como el hijo de Isaí. ¿Por qué despectiva? Porque debemos recordar el origen de David. David es un nombre que su padre tenía borregos, era un hombre del campo, entonces no era un hombre noble, no era un hombre de alcurnia, era un hombre trabajador. Y nosotros podemos pensar, eso no tiene nada de malo, pero en este momento ellos están pensando, no viene del linaje de Saúl, no, no es alguien especial. Y esa era la realidad, ¿no? Entonces, aquí Seba lo que está diciendo es una verdad. O sea, David es el hijo de Isaí, pero está buscando menoscabar a David. Y no solamente eso, sino que dice, bueno, al final nosotros no tenemos parte en él, no somos parte de su familia, no tenemos por qué ver nada. Y ahí es donde entra la descripción de perverso del texto bíblico en el versículo 1 del capítulo 20. Ahora, en el hebreo, nosotros podemos encontrar esta palabra de una forma bien interesante, porque es joven Belial o hijo de Belial. Así podemos traducirlo nosotros, ¿no? Entonces, es un hijo del perverso o un hijo de perversión. Ahora, ¿cómo nosotros podemos entenderlo el día de hoy? Es un hombre inútil, es un hombre sin un propósito, es un hombre que solamente está pensando en maldad. Y es que en realidad lo que está haciendo aquí Seba es ver un momento coyuntural o un momento difícil y buscar apropiarse de algo. Y lo podemos encontrar en el versículo 2 porque Seba lo que hace es decir, no, vénganse, ya regresense a sus casas y todo mundo empieza a seguir a Seba. Todo el mundo empieza a decir, ah, bueno, pues sí, tienes razón. David no debe de ser nuestro rey. Y quiero que me acompañen. Vamos al libro de Proverbios, capítulo 16, para ver qué es lo que nos habla la Biblia del perverso. En este momento, cuando está sucediendo esto, el libro de Proverbios todavía no ha sido escrito, pero para nuestra ventaja, el libro de Proverbios ya está escrito el día de hoy y nosotros podemos distinguir cómo es un hombre perverso. Entonces, Proverbios capítulo 16.
Y ahora vamos al versículo 27. Y fíjate lo que va a decir. Proverbios 16, 27. Dice lo siguiente: el hombre perverso cava en busca del mal, y en sus labios hay como llama de fuego. El hombre perverso levanta contienda, y el chismoso aparta a los mejores amigos. El hombre malo lisonjea a su prójimo y le hace andar por camino no bueno. Cierra sus ojos para pensar perversidades, mueve sus labios, efectúa el mal. Entonces ahí ya nos encontramos con esta descripción de un hombre perverso. Y lo primero que encontramos aquí es cava en busca del mal, o sea, siempre está buscando como si fuera un tesoro, está buscando hacer el mal, ¿no? Y en sus labios hay fuego que puede encender cualquier lugar en donde él se para. Y no solamente eso, sino que dice el verso 28, levanta contienda. El hombre perverso levanta contienda. ¿Y qué es lo que está haciendo Seba en este momento? Levantando contienda en el pueblo de Israel, y es un chismoso, está apartando a todas las tribus, como si las tribus lo necesitaran, ¿no? Y aquí vamos a pasarlo a nuestras vidas o vamos a pasarlo a nuestro ambiente, a nuestra sociedad. Muchas veces nosotros podemos encontrarnos con una sociedad que está pasando por un montón de problemas. Un México en donde nosotros vivimos que está pasando por muchas dificultades, y de repente llega alguien, algún político o algún personaje, y empieza lo que nosotros diríamos, como dicho popular, a hacer leña del árbol caído. No es que, miren, no lo sigan a él, ¿no? Y lo podemos encontrar aún, por ejemplo, en la política, en los partidos políticos, ¿no? De repente empezamos a ver que hacen alianzas y que se llevan muy bien y que no, sí, vota por tal y mira, es el bueno, y de repente se molestan y ya no es el bueno soy yo y aquel es un perverso. Bueno, pues así estaba la situación en Israel. También podemos pensar en la situación a veces en nuestras familias, donde hay personas que pueden estar viendo que hay problemas dentro de nuestro núcleo familiar o dentro de nuestras relaciones de amistad, de nuestras relaciones laborales, y las personas ahí están, ¿no? Como hombres perversos, sin un propósito, lo que están buscando es dañar, y eso es lo que está haciendo Siba, pero él lo está haciendo, perdón, Seba lo está haciendo con un propósito personal, y él está pensando, yo puedo ser rey de Israel. Absalón no lo fue, David está pasando por un mal momento, tal vez es el tiempo en el que yo pueda ser rey de Israel, y está viendo que la gente lo está siguiendo, ¿no? Entonces, este hombre está pensando de una forma perversa. Y dice el verso 3 del segundo libro de Samuel, capítulo 20, lo siguiente: y luego que llegó David a su casa en Jerusalén, aquí se va a abrir un paréntesis, vamos a encontrarnos a un David que ya llega a Jerusalén mientras está pasando esto con Seba, y va a decir, eh, luego de que llegó David a su casa en Jerusalén, tomó el rey las 10 mujeres concubinas que había dejado para guardar la casa y las puso en reclusión y les dio alimentos, pero nunca más se llegó a ellas, sino que quedaron encerradas hasta que murieron en viudez perpetua. ¿Por qué está pasando esto con estas 10 concubinas? Y tal vez tú lo recuerdes de lo que hemos estado viendo, tal vez no lo sepas. Pero estas 10 mujeres, David las dejó cuando él salió huyendo en la revuelta de Absalón. Ellas se quedaron a cuidar la casa de David, pero Absalón, cuando llega a Jerusalén, por consejo malvado, vemos que las viola, ¿no? Y entonces David ya no puede tener relaciones con ellas, y tú y yo podemos pensar, híjole, pero ¿por qué hizo eso Absalón? Y cuando lo estudiamos vimos, Absalón lo hizo como una forma de legitimarse, de decir, soy despreciable a los ojos de mi padre, y todo esto fue consecuencia del pecado de David. ¿De qué pecado? Desde el primer libro de Samuel hemos estado hablando de cómo David solo tenía derecho a una esposa, y cómo la ley había mandado en especial a los reyes a que tuvieran cuidado
de no tener muchas mujeres, pero David es algo con lo que había estado cayendo y es algo con lo que había estado jugando. Y aquí está una consecuencia y podemos encontrarnos que tanto el pecado de David como el pecado de Absalón afectan a estas mujeres. Una cosa buena que podemos ver en David es que David va a hacerse cargo de la manutención de estas 10 mujeres, que va a tener cuidado de ellas, pero tristemente ellas van a terminar su vida, toda su vida o el resto de sus vidas como viudas. Y entonces vamos a ver que es parte de la consecuencia del pecado de David. Lo que Dios le había dicho a David a través del profeta Natán se está cumpliendo. Ahora, también esta parte es remarcable, porque después de esto, después de este versículo, nosotros ya no vamos a encontrar en lo que resta de la historia de David en el segundo libro de Samuel que se hable de las concubinas de David, probablemente por la edad de David, pero también probablemente porque David ha aprendido. El Señor le ha enseñado una lección a través de sus malas decisiones. Si él no hubiera tomado la decisión de tener muchas concubinas, él no hubiera tenido este tipo de problemas. Y muchas veces nosotros tomamos decisiones pensando, a Dios a Dios no le afecta lo que yo estoy haciendo o Dios no lo ve mal porque me lo está permitiendo. Pero en ocasiones nosotros podemos ver más adelante el efecto de nuestros pecados y por eso es importante que si estamos haciendo las cosas mal, nos arrepintamos. No hemos quedado, arrepentimiento es este cambio de dirección, de hacer las cosas mal, hacer las cosas de la forma correcta, guiados por Dios mismo. Y eso es algo que nosotros podemos encontrar aquí. Probablemente David va a aprender de sus errores y de su pecado, pero eso no significa que no termine dañado él, su corazón y el corazón de otros. Y ahí debemos recordar, mi pecado no solamente me afecta a mí, mi pecado también afecta a los que están a mi alrededor, a los que amo, a los que me aman, a los que me importan. Y entonces yo necesito tener cuidado de no hacer algo que dañe a las personas que amo, que están a mi alrededor y de alejarme de hacer la voluntad de Dios. Pero regresamos, segundo libro de Samuel, capítulo 20, en el versículo 4, se acaba este paréntesis y vamos a encontrarnos con David hablándole a su nuevo general. ¿Se acuerdan? En el capítulo 19 vimos que el nuevo general de Israel para David va a ser Amasa. Y entonces dice el verso 4, después dijo el rey a Amasa, convócame a los hombres de Judá para dentro de 3 días y hállate tú aquí presente. Fue pues Amasa para convocar a los de Judá, pero se detuvo más del tiempo que le había sido señalado. Y dijo David a Abisai, Seba, hijo de Bicri, nos hará ahora más daño que Absalón. Toma pues tú los siervos de tu señor y ve tras él, no sea que se halle para sí ciudades fortificadas y nos cause dificultades. Vamos a volver a detenernos. ¿Qué es lo que está pasando en el ambiente político? David sabe, Seba está buscando ser rey y entonces manda a su nuevo general, a Amasa, a convocar a la gente de guerra. ¿Por qué Amasa es el nuevo general? Bueno, resulta que cuando David está huyendo de Absalón, vamos a ver que Absalón pone como general de su ejército a Amasa y David tiene como general a Joab. ¿No? Esto es todo un enredo, pero espero explicarme. Entonces, Joab sale en contra de Absalón, vence al ejército de Absalón y de hecho debemos recordar que él es el que va a matar a Absalón o el que va a herir a Absalón en contra de la petición de David. David se molesta y entonces más adelante va a prometerle a Amasa que lo va a hacer el general, lo vuelve el general. Y aquí entran varias interrogantes. Si tú fueras Amasa, si tú fueras el general derrotado del ejército de Absalón y de repente llega David y te dice, oye, tengo el puesto de general de mi ejército, ¿tú lo tomarías? ¿Tú dirías, sí tengo la capacidad?
para dirigir el ejército? Probablemente yo no, ¿no? Pero Amasa es un hombre también ambicioso, es parte de la familia de David, es también parte de la familia de Joab, que va a ser el general que va a ser quitado por David. Y entonces David decide enviar a este nuevo general a reunir a los hombres y le da un lapso de tiempo, 3 días. Muchos comentaristas dicen que Amasa no puede llegar en los 3 días con David por una razón bien sencilla, porque el ejército de David, la gente de Judá, las personas que habían estado también con David mientras él estaba huyendo, que eran los hombres de guerra, los valientes de David, eh, no respetaban a Masa. Es más, lo veían todavía como un enemigo. Entonces, pues para ellos no era importante el llamado de este general. Y es por eso que David decide llamar a Abisai. ¿Quién es Abisai? Hermano de Joab, uno de los valientes de David. Y es ahí en el versículo 6 donde entonces le dice, vamos a leerlo, le dice, Seba, hijo de Bicri, nos hará ahora más daño que Absalón. Toma pues tú los siervos de tu señor y ve tras él, no sea que se halle para sí ciudades fortificadas y nos cause dificultad. David está viendo que el problema viene fuerte y está decidiendo actuar rápido en contra de este problema. Y esto nos lleva también a nosotros a ver qué es lo que yo hago cuando veo problemas en mi vida. ¿Qué es lo que yo hago cuando veo problemas que se aproximan a mí? Me espero y digo, bueno, pues en algún momento se irán, en algún momento desaparecerán, o actúo en pro de resolver este tipo de problemas. Y lo que David está haciendo es actuar en pro de resolver estos problemas. Sabe que Seba es un hombre perverso, sabe que Seba es un hombre movido por sus deseos y por su inteligencia. La inteligencia de Seba también nosotros podemos encontrarla descrita en el Nuevo Testamento en la carta de Santiago. Entonces, quiero que me acompañen ahora. Vamos a Santiago, capítulo 3, por favor. En Santiago, capítulo 3, vamos a encontrarnos justamente la naturaleza o la sabiduría que está teniendo Seba. Y es bien interesante ver a un Seba que está siendo guiado por su propia sabiduría y muchas veces nosotros somos guiados por nuestra propia sabiduría de una forma tremenda y alejados de Dios. Entonces tenemos Santiago capítulo 3 versículo 13. Fíjate lo que va a decir. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Cómo nosotros podemos mostrar que somos entendidos? A través de cómo vivimos, a través de cómo actuamos. Seba está mostrando a través de su vida que no es un hombre sabio, que no es un hombre entendido, que no es un hombre prudente, que no es un hombre que tema a Dios. De hecho, Seba, como dijimos, está buscando lo suyo propio. Y entonces versículo 14 de Santiago 3 dice, pero si tienen celos, perdón, si tienen celos amargos y contención en su corazón, no se jacten ni mientan contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. ¿No? Entonces vemos la sabiduría de Seba de, mira, no tenemos parte con el hijo de Isaí y vámonos y yo voy a buscar levantar un ejército en contra de David. Es una sabiduría terrenal, es una sabiduría animal que está siendo guiada por sus instintos, terrenal porque está buscando lo suyo y diabólica, ¿por qué? Porque está buscando destruir, está buscando dividir al pueblo de Israel, ¿no? Y muchas veces hay personas que llegan con este tipo de sabiduría a nuestras vidas, pero también muchas veces nosotros actuamos movidos por nuestros celos, movidos por nuestra vanidad, movidos por lo que hay en nuestros corazones que pensamos que otros no merecen y entonces empezamos a hablar mal de ellos. Y eso se da en la iglesia, eso se da en los trabajos, eso se da en las familias,
y nosotros debemos tener cuidado de no ser movidos por este tipo de sabiduría. Hay hombres y mujeres muy inteligentes para este tipo de situaciones. Hay personas que saben moverse muy bien en los conflictos, que saben sacar raja o leña del árbol caído, ¿no? Y entonces ven un problema y dicen, ah, aquí puedo hacerme de algo. Nosotros tengamos cuidado de nunca estar buscando una ventaja. Nosotros tengamos cuidado de no buscar hacer daño. Y Seba no lo está haciendo, Seba está buscando hacer daño, está siendo movido por esta sabiduría animal, terrenal y diabólica. Entonces, regresamos al segundo libro de Samuel, capítulo 20, y por eso es que David está diciendo, no, nos va a hacer más daño que Absalón. Versículo 7 dice, entonces salieron en pos de él los hombres de Joab, y los cereteos y los peleteos y todos los valientes salieron de Jerusalén para ir tras Seba, hijo de Bicri. Aquí nada más quiero decirles que cuando dice que salieron en pos de él, fíjense bien, salieron los hombres de Joab. El ejército no se reconoce como los hombres de Amasa, sino de Joab. O sea, el ejército todavía ve a Joab como la figura principal del ejército, ¿no? Y después de eso también salen los cereteos y los peleteos. Los cereteos y los peleteos son los guardianes de David. Se puede decir que era su guardia personal. Jerusalén se va a quedar un poco descuidada, pero es porque en realidad van con todo en contra de Seba. Versículo 8. Y estando ellos cerca de la piedra grande que está en Gabaón, le salió Amasa al encuentro, y Joab estaba ceñido de su ropa, y sobre ella tenía pegado a sus lomos el cinto con una daga en su vaina, la cual se le cayó cuando él avanzó. Entonces Joab dijo a Amasa, ¿te va bien, hermano mío? Y tomó Joab con la diestra la barba de Amasa para besarlo. Y Amasa no se cuidó de la daga que estaba en la mano de Joab, y éste le hirió con ella en la quinta costilla y derramó sus entrañas por tierra, y cayó muerto sin darle un segundo golpe. Después Joab y su hermano Abisai fueron en persecución de Seba, hijo de Bicri. Y aquí podemos ver que esto es un desastre. Realmente es un desastre, un cochinero en Israel. Y a mí me llama la atención cómo la Biblia nos está marcando todo esto, porque lo vemos y decimos, bueno, Dios, ¿y qué podemos aprender de este tipo de situaciones? Lo primero que podemos aprender es que nosotros no debemos de ser ambiciosos, ¿no? Este hombre que está como general del ejército de Israel, impuesto por David, en realidad no merecía estar en ese lugar, pero fue ambicioso. Amasa fue un hombre ambicioso y un hombre que no tenía control sobre el ejército. Él sabía que no tenía la capacidad, pero él decidió hacerlo a su forma. Nunca vemos a una masa consultando a Dios. Después de esto, también vemos a un Joab que podemos decir es un hombre sanguinario, ¿no? Es la tercera vez que mata a un hombre de una forma tremenda. Y, y aquí hay algo bien importante, porque Joab es un hombre que le es fiel a David a pesar de todo, ¿no? Pero es un hombre también movido por sus emociones y hace este tipo de situaciones tan crueles y podemos pensar, ¿y Dios está viendo eso? ¿Y Dios está actuando en medio de eso? Y la respuesta es sí. Dios sabe que con el liderazgo de un hombre como Amasa en el ejército de Israel, Israel va a caer. Y entonces permite que Joab haga lo que está haciendo aquí. Y versículo 12, vamos a ver que Joab es un hombre realmente duro, es un hombre que está pensando, me vengué de aquel que atacó a David, de aquel que nos atacó a nosotros como el ejército de David, de tal forma que en el verso 12 dice que Amasa yacía revolcándose en su sangre en mitad del camino, y todo el que pasaba al verle se detenía, y viendo aquel hombre que todo el pueblo se paraba, apartó a Amasa del camino al campo y echó sobre él una vestidura, ¿no? Entonces vemos a una Amasa que aún en el momento en el que está muriendo es un distractor para el ejército de Israel, porque
todo el mundo va avanzando y de repente ve que ahí está Amasa y se detiene, ¿no? Y está viendo, ¿y qué le pasó? Y entonces lo que hace el siervo de Joab es apartarlo y cubrirlo. En el versículo 13 dice, luego que fue apartado del camino, pasaron todos los que seguían a Joab para ir tras Seba, hijo de Bicri. Y él pasó por todas las tribus de Israel hasta Abel-Bet, Maaca y todo Barim, y se juntaron y lo siguieron también. Aquí vemos la diferencia de un hombre de guerra, de un hombre que camina con el ejemplo y de un hombre que buscó solamente por soberbia un título, ¿no? Mientras Amasa va y busca llamar a la gente y decirle, vamos a entrar a guerra porque David lo necesita y la gente no le hace caso, vemos a un Joab que pasa por las tribus de Israel y que la gente le responde, ¿no? Y entonces se arma ya realmente un ejército en contra de Seba y van hasta Barín y vemos en el versículo 15 que dice, y vinieron y lo sitiaron en Abel Bet, Maaca, y pusieron baluarte contra la ciudad y quedó sitiada y todo el pueblo que estaba con Joab trabajaba por derribar la muralla. ¿No? Ellos ya llegaron hasta la casa de Seba y están buscando derribar la muralla de esta ciudad. Esta ciudad era una de las grandes ciudades de Israel y versículo 16, vamos a encontrarnos con un giro de la historia bien interesante, porque vamos a encontrarnos, ya vimos, un hombre perverso, ¿no? Como es Seba, que llega, hace todo un desastre y que genera confusión en todo el pueblo de Israel y provoca todo esto que estamos viendo. Pero de repente en el versículo 16 nos vamos a encontrar con alguien que es prudente o alguien que es sabio. Verso 16 dice, entonces una mujer sabia dio voces en la ciudad, empezó a gritar diciendo, escuchen, escuchen, les ruego que digan a Joab que venga acá para que yo hable con él. Cuando él se acercó a ella, dijo la mujer, ¿eres tú Joab? Y él respondió, yo soy. Ella le dijo, oye las palabras de tu sierva. Y él respondió, oigo. Entonces volvió ella a hablar diciendo, antiguamente solían decir, quien preguntare, pregunten a Abel. Y así concluían cualquier asunto. Yo soy de las pacíficas y fieles de Israel, pero tú procuras destruir una ciudad que es madre en Israel. ¿Por qué destruyes la heredad del Señor? Joab respondió diciendo, nunca tal me acontezca que yo destruya ni deshaga. La cosa es así. Mas un hombre del monte de Efraín que se llama Seba, hijo de Bicri, ha levantado su mano contra el rey David. Entreguen a ese solamente y me herede la ciudad. Y la mujer dijo a Joab, he aquí su cabeza te será arrojada desde el muro. Vamos a detenernos ahora en esta porción. Nos encontramos con una mujer que dice la Biblia que es sabia, una mujer que es entendida y que comprende lo que Seba realmente hizo, ¿no? Dice, bueno, si vienen a destruir, ha de ser por algo y entonces busca hablar con Joab. Y aquí podemos recordar lo que nos dice Proverbios, ¿no? Sobre la blanda respuesta aplacando la ira o que la blanda respuesta aplaca la ira. Y esta mujer que ni sabemos cómo se llama, es una mujer que está escuchando y que quiere dialogar, ¿no? Y entonces busca hablar con Joab, que es el general. Y Joab va. Y a mí me llama la atención mucho que dice, yo soy una mujer pacífica y su respuesta parece todo menos pacífica, ¿no? Porque su respuesta es, bueno, pues está bien, mira, te vamos a arrojar su cabeza desde el muro, no tienes que entrar a la ciudad. Pero en realidad ella sabe que Seba ha hecho mal. Y entonces esta mujer entiende, si Seba realmente amara a Israel, no dividiría al pueblo. Si Seba realmente amara a Israel, no buscaría lo suyo, no buscaría ventajas, sino que ayudaría y no causaría conflictos ni contiendas. Pero Seba es un hombre perverso. Y aquí viene algo importante en nuestras relaciones. Algo que no les he dicho y que es importante marcar es que cuando persiguen a Seba hasta Abel Bet Maca,
Abel Bet Maca muy probablemente es la ciudad de Seba, es la ciudad en donde habita su familia, por eso es Barim o, como se dice en hebreo, es Bikrim, ¿no? O sea, de la familia de Seba, que era hijo de Bikri. Entonces, esta parte es bien importante porque dentro de su propia familia hay una mujer que es sabia. Y nosotros muchas veces podemos encontrar en nuestras familias, en nuestras congregaciones, en nuestra iglesia aún puede haber, ¿no? Y qué bueno que no estamos juntos, porque tal vez ahorita tú podrías estar señalando, ¿serás tú? ¿Serás tú? ¿Seré yo? ¿No? Así como cuando le preguntan a Jesús, ¿quién te va a traicionar? ¿Seré yo, maestro? ¿No? En esta ocasión podemos encontrarnos con esta mujer sabia que entiende. Seba ha sido un hombre perverso, un hombre divisor. Seba no puede permanecer. Y es entonces cuando esta mujer toma la decisión, bueno, entonces nosotros lo vamos a entregar. Y tú y yo debemos de tener cuidado de no tener en nuestras relaciones a un Seba que nos está guiando a hacer las cosas de una manera incorrecta. Un Seba que de repente nos puede engatusar o nos puede engañar con palabras bonitas, ¿no? Un Seba que solamente está buscando dañar y lo suyo. Entonces, la mujer le dice eso y versículo 22 dice, la mujer fue luego a todo el pueblo con su sabiduría. Fíjate en esto. La sabiduría de Dios es totalmente distinta. Eh, Santiago capítulo 3 versículo 17 dice, la sabiduría que desde lo alto, primeramente, es pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Te acuerdas lo que dice esta mujer? Yo soy de las personas o de las mujeres pacíficas y fieles de Israel. Y esto me llama mucho la atención porque entonces vemos, muchas veces se piensa que una persona que es pacífica y fiel a Dios no es una persona que va a entregar a otra o que no es una persona que de repente va a ir y va a hacer algo que a los ojos de otros podría verse mal. Y es que nosotros podríamos pensar, ¿cómo entregar a esta persona? Pero hoy entiende, Seba hizo daño, Seba hace mal. Si Seba sigue vivo, va a haber mucha más muerte y va a haber muchos más problemas y mucha más confusión. Y esta mujer es sabia y dice que fue a todo el pueblo con su sabiduría en el verso 22 y ellos cortaron la cabeza a Seba, hijo de Bicri, y se la arrojaron a Joab y él tocó la trompeta y se retiraron de la ciudad, cada uno a su tienda. Y Joab se volvió a rey a Jerusalén. Entonces vemos cómo acaba esta revuelta ahora de Seba, ¿no? Con este hombre que había pensado, yo puedo ser rey, yo puedo gobernar, yo puedo hacer las cosas a mi manera, yo puedo dividir. Este hombre acabó mal, acabó muerto, acabó sin aliados y esa es una parte bien triste para todas las personas que están buscando hacer daño, para todas las personas que están buscando hacer mal. Y les decía yo, aún el día de hoy en las iglesias puede haber personas que realmente solamente están buscando beneficiarse de otros. Y es una advertencia para nosotros y para nuestros corazones. No podemos permitir que en nuestros corazones haya perversidad, que haya maldad, que estemos buscando solamente lo nuestro. Necesitamos tener cuidado de otros y pues no se suponía que Seba debió de haber estado junto con los demás cuando estaban discutiendo en lo que leímos en el capítulo 19 de David es mi rey, no, es más mi rey que tuyo, no, yo amo más a David. Y a veces así estamos, ¿no? Yo amo más a Dios, Dios es mi rey, yo obedezco más a Dios, pero cuando vemos un momento o vemos una oportunidad de hacer algo para beneficiarnos, hay veces que no tenemos cuidado de nuestros hermanos, no tenemos cuidado de nuestra familia, de nuestros amigos. Tengamos cuidado de no volvernos un Seba,
¿no? De no ser ese tipo de persona que solamente está buscando lo suyo y se vuelve perversa. Por último, no lo busques, pero en el libro de Proverbios, capítulo 6, en el verso 12, te voy a leer lo que dice Salomón. Dice, el hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca, que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos. Y no se está refiriendo a los maras salvatrucha o no, se está refiriendo a que tiene un diálogo perverso y que busca engañar con sus manos, con sus ojos, con sus pies. Verso 14, perversidades hay en su corazón, anda pensando el mal en todo el tiempo, siembra discordias. Por tanto, su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. Si tú conoces a alguien que se parezca a Seba, es un buen tiempo para que le platiques del Evangelio, para que le platiques del arrepentimiento y de la gracia que puede tener en Cristo. Y si tú eres alguien que se parece a Seba, porque a veces, aún sin querer, llegamos a los momentos en donde ya solamente estamos engañando, haciendo las cosas mal, es un buen tiempo también para arrepentirnos. Versículo 16 de Proverbios 6 dice, 6 cosas aborrece el Señor y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, o sea, los orgullosos, las lenguas mentirosas, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Vemos a Seba y decimos, cumple todos estos requisitos. El castigo está ahí. Y esto se pudo haber evitado, pero Seba no lo sabía. Y el día de hoy, la ventaja que tenemos, como les decía hace rato, es que tú y yo ya lo sabemos, que tú y yo ya tenemos a Dios con nosotros, al Espíritu Santo con nosotros. No nos dejemos engañar por aquellos que nos quieren endulzar el oído y nos quieren guiar a hacer las cosas mal. Nosotros tenemos un Dios. Nosotros nos guiamos a través de su palabra porque entendemos que no hay nada mejor que habitar con Él. El escritor de la carta a los Hebreos, en el capítulo 3, en el versículo 12, dice, miren hermanos, que no haya ninguno de ustedes con corazón malvado de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, anímense los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Tengamos cuidado en no tener corazones malos de incredulidad hacia Dios. Creamos en Dios, creamos en sus promesas. Oye, pero la situación en el mundo está bien difícil, la situación política en el país, ve, está el marco, están los problemas, la situación en la familia, se pelean por los terrenos, me piden agarrar un bando. Ten cuidado, tú ama al Señor y anima a la gente, anima a tu familia, anima a tus hermanos, anima a tus amigos, a tus compañeros de trabajo, para que no haya en nosotros un corazón duro por el pecado, por equivocarnos, por el engaño del enemigo. Verso 14 de Hebreos 3 dice, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin la confianza del principio. Entonces tú y yo necesitamos retener nuestra confianza en Dios. Si Dios dijo, Dios hará, aun si el mundo está vuelto de cabeza, Dios está con nosotros y nos guiará y nos dará el lugar en donde debemos de estar. Vamos a cerrar el capítulo con los versículos 23 al 26 del segundo libro de Samuel. Dice, así quedó Joab sobre todo el ejército de Israel, y Benaya, hijo de Joaya, sobre los ereteos y los peleteos, y Adoram sobre los tributos, y Josafat, hijo de Ahilud, era el cronista, Seba era escriba, y Sadoc y Abiatar sacerdotes, e Ira Jaireo fue también sacerdote de David. Vemos que David regresa a Jerusalén, regresa a reinar, pero que David no está solo. David tiene un equipo firme, un equipo de confianza, un equipo fuerte, un equipo de hombres que
se necesita en todo lugar y en toda empresa. Y esto es importante porque en la iglesia se necesita un equipo así, ¿no? Un equipo que está para apoyar. Podemos pensar ahora ya tal vez no en el ejército, pero sí apoyar en el servicio, apoyar en la alabanza, apoyar en la enseñanza, apoyar en las diferentes áreas que se necesitan, ¿no? Podemos ver ahí a Adoram sobre los tributos, sobre las finanzas, ¿no? Y vemos, se necesita siempre alguien así, y gracias a Dios aquí hay. Tenemos a Josafat como cronista, ¿no? El que está narrando la historia. Y algo que me llama la atención en el verso 26, y ahora sí ahí cerramos, es que Ira, Jaireo, era sacerdote, pero era el sacerdote personal de David. David podía ir con él, preguntarle, consultar a Dios a través de él, tenía una relación con él para poder ser guiado por Dios. Ahora, tú y yo tal vez podemos pensar, mi sacerdote es el pastor. La realidad es que no. Nosotros tenemos un mejor sacerdote. Nuestro sacerdote es Cristo. Y entonces el día de hoy tú y yo podemos ir con Cristo y entregarle nuestras cargas, entregarle nuestras dudas, entregarle nuestro pecado, entregarle nuestros corazones, entregarle nuestras ansiedades y saber que Él es fiel y que Él nos escucha y que Él nos ayuda y nos guía. Entonces, por hoy acabamos. Acompáñenme. Vamos ahora. En Iglesia Gracia y Verdad, te agradecemos que hayas escuchado este estudio. Te invitamos a que continúes escuchando nuestros próximos estudios. Dios te bendiga. Gracia y Verdad.